Irán se encuentra actualmente sumido en una crisis sin precedentes. Millones de iraníes han salido a las calles exigiendo que el gobierno renuncie, mientras una oleada de huelgas iniciadas por el colapso económico en el Gran Bazar de Teherán se extiende rápidamente más allá de la capital. Los levantamientos han llegado desde Mashhad en el norte hasta Bandar Abbas en el sur y se extienden hacia el oeste, hacia los puntos estratégicos de Heria y Abdanán. Se informa que se registran protestas activas en 25 de las 31 provincias del país y que el régimen ha perdido el control de más de 100 localidades. En otras palabras, los pilares del régimen parecen resquebrajarse. Sin embargo, esta vez, la grieta no está en la base, en las calles, sino en la cima del poder, bajo las vestiduras sagradas de los líderes religiosos. Las imágenes que circulan resultan impactantes. No se trata de un agente extranjero ni de un líder estudiantil, sino de un mulá iraní, uno de los propios hombres del régimen, que condena públicamente al sistema que representa. Sus palabras actúan como una señal inequívoca de fracaso para la revolución islámica, que este año cumple 47 años. Soy un mulá. Estoy en contra de este régimen cruel y asesino. Que Dios maldiga a Khamenei y Khani. Todo el pueblo debe levantarse y eliminar este régimen satánico, dice en un vídeo difundido en redes sociales, cuya autenticidad aún no ha sido verificada. Cuando un clérigo maldice a su propio líder, el mensaje es claro. La cuenta regresiva del régimen ha terminado y el colapso es inminente. La situación en Irán revela un abismo profundo, no solo entre el pueblo y el Estado, sino también entre las alas religiosa y militar del gobierno, entre los muyás y la Guardia Revolucionaria. Al borde de este precipicio, cada cual se preocupa por salvar su propia posición. Mientras las calles arden, se reporta un éxodo silencioso pero frenético de las élites en los barrios de lujo de Teherán. Según la revista francesa Nouvelle Revue Politique, basada en fuentes de inteligencia, docenas de altos funcionarios del régimen solicitan visas para Francia y Alemania, presumiblemente para proteger a sus familias. Entre ellos se encuentran familiares del expresidente Hassan Rouhani y del presidente del Parlamento, Muhammad Bair Galibaf. Los mismos que antaño enseñaban que Occidente era el enemigo, hoy buscan asilo allí. Mientras los muyás y tecnócratas planean su escape, la brecha entre la burocracia de seguridad y el ala política se amplía. Los comandantes de la Guardia Revolucionaria temen que los políticos que envían a sus familias al extranjero los sacrifiquen como chivos expiatorios. Esta inseguridad socava la capacidad del Estado de responder de manera unificada ante la crisis. No solo huyen los políticos, también lo hacen policías y fuerzas de seguridad, abandonando estaciones en Abdanán y Kaserai Shirin, quitándose uniformes y mezclándose entre la multitud o intentando cruzar la frontera. Como en un barco que se hunde, los primeros en salvarse son los capitanes y quienes empuñan el látigo. Incluso figuras de máxima jerarquía como el Ayatollah Ali Khamenei y el comandante sombra Qasem Soleimani han perdido influencia en las calles. Los ataques contra estatuas de Soleimani en Karage y otras ciudades evidencian que la población ya no reconoce un lugar para líderes religiosos o militares. La incapacidad de proteger estos símbolos sugiere que las fuerzas de seguridad han perdido la motivación para defenderlos. El muro del miedo se ha derrumbado. Los personajes antes intocables ya no ejercen autoridad legítima. Ante este panorama, no sorprenden los rumores de que la cúpula del régimen prepara su fuga. The Times, basándose en informes de inteligencia, afirma que Khamenei podría escapar a Moscú si las protestas se descontrolan.
Recientemente, 5 aviones de carga rusos aterrizaron en Teherán. Aunque oficialmente se trató de cooperación militar, se rumorea que su objetivo era evacuar activos valiosos y posiblemente a la propia cúpula del poder. La historia se repite con un escalofriante paralelismo. Mientras se debate la posible fuga de Khamenei, es inevitable recordar el invierno de 1979, cuando el Shah Mohammad Reza Pahlavi abandonó el país y Ruhollah Khomeini regresó prometiendo libertad y espiritualidad solo para instaurar un régimen teocrático represivo. Mientras se debate si Khamenei tomará el avión hacia Moscú, conviene retroceder exactamente 47 años hasta el invierno de 1979. Entonces el aeropuerto de Teherán fue testigo de una fuga similar. El Shah Mohammad Reza Pahlavi abandonó el país, cansado y derrotado, mientras un avión de Air France llegaba desde París con el hombre de la túnica negra, Ruhollah Khomeini, prometiendo libertad y espiritualidad a millones de iraníes. Lo que siguió fue un régimen teocrático que, aunque prometió cambio, replicó muchas de las prácticas represivas del anterior gobierno. Hoy, la historia parece girar en sentido inverso. Los muyás planifican su escape mientras la figura de Reza Pahlavi, hijo del Shah exiliado en 1979, resurge como alternativa política. Ya no se trata de un acto nostálgico por la monarquía, sino de una propuesta concreta para ofrecer una opción frente al régimen actual. Sus declaraciones recientes, en las que llama al ejército a alinearse con el pueblo, lo colocan de nuevo en el escenario como líder potencial para encabezar un cambio. Las consignas que exigen la vuelta de la era Pahlavi reflejan, más que nostalgia, un deseo de cerrar la sombría página abierta por Khomeini en 1979 y reintegrar a Irán al mundo moderno. Las imágenes que circulan en redes sociales, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada, son elocuentes. 2 jóvenes mujeres incendian un póster de Khamenei en un balcón. No es simplemente papel ardiendo, es la metáfora de un imperio teocrático que se convierte en cenizas. Sin embargo, la verdadera rebelión proviene de la base social. La economía iraní atraviesa el mayor colapso de su historia moderna. Productos básicos como huevos y tomates se han convertido en lujo y la frustración de la población se transforma en actos de protesta. En Abdanán, las personas irrumpen en un supermercado perteneciente a la Guardia Revolucionaria, no para robar, sino para esparcir el arroz que allí se almacenaba, enviando un mensaje claro: no toleraremos más hambre impuesta desde arriba. Basorg Sharifoddin, presidente de Iran International Digital, subraya que esta ola de protesta va más allá de la inflación o de errores de política económica. Se trata de una crisis de supervivencia estatal. El descontento no solo apunta a quienes implementan las políticas, sino a los cimientos mismos del poder religioso. Las promesas de reforma ya no se consideran creíbles y hasta los funcionarios de alto rango reconocen problemas que no pueden resolver. Aunque esto no garantiza una revolución inmediata ni un colapso de la noche a la mañana, sí demuestra que un gobierno basado principalmente en la coerción y que exhibe dudas internas ya no refleja estabilidad. El clima de incertidumbre se agrava ante la posibilidad de una migración masiva desde Irán. La ciudad de Heria, cercana a la frontera turca, emerge como epicentro de las protestas y potencial punto de salida. Para miles de ciudadanos frustrados, Turquía se percibe como un paso hacia Occidente o un refugio seguro.
Irán, con su profunda civilización, ve hoy cómo el mal gobierno de los muyás sofoca su potencial. La población talentosa, doctores, ingenieros, especialistas en TI, siente que no puede desarrollarse en este entorno. Según un estudio de la Universidad Sharif en Teherán, alrededor de 2,2 millones de iraníes abandonaron el país en 2022 y el 62% de los que viven en el extranjero no planea regresar. La fuga incluye principalmente a jóvenes profesionales y estudiantes, mientras que otros recurren a la migración irregular. Entre enero de 2023 y marzo de 2024, unos 20.000 iraníes solicitaron asilo en la UE y aproximadamente 62.000 en el Reino Unido, superando a cualquier otra nacionalidad. El desencanto generalizado, la represión estatal y el debilitamiento económico explican esta tendencia. La reciente represión de más de 500 manifestantes en el marco del movimiento Mujer, Vida, Libertad evidencia que el régimen responde con violencia a la disidencia. La muerte de Mahsa Amini en 2022, una joven de 22 años bajo custodia policial, fue el detonante que encendió esta ola de protesta. El deterioro económico, agravado por sanciones occidentales, ha dejado a muchos sin empleo y ha reducido la calidad de vida incluso para quienes trabajan. Las restricciones culturales, como prohibiciones sobre ropa moderna o música occidental, aumentan el descontento. Ante estas condiciones, la emigración podría acelerarse, especialmente entre los sectores con más talento que ya buscan oportunidades en Armenia, Emiratos Árabes y Europa. La diáspora iraní no solo refleja fuga de cerebros, sino también un recurso humano altamente capacitado que otros países absorben ante la incapacidad del régimen de retenerlo. Durante la revolución de 1979, millones huyeron del régimen de Khomeini, generando un éxodo masivo y una significativa pérdida de talento hacia Europa. Hoy, sin embargo, las calles muestran una resistencia diferente. La población decide quedarse y expulsar al régimen que ocupa su país, en lugar de abandonar la nación. Los visados y maletas no son de la población común, sino de las familias de Rouhani y Galibá, de los mismos funcionarios que han mantenido al pueblo bajo control. La sociedad iraní ha optado por resistir y tomar control de su destino, incluso mientras los líderes del régimen buscan la salida. Mientras los muyás preparan sus maletas y negocian posibles exilios, un factor crítico entra en juego. La burocracia de seguridad, fuertemente armada, compuesta por la Guardia Revolucionaria y el ejército regular, podría encontrarse repentinamente sin liderazgo. La experiencia histórica muestra que cuando la dirigencia política de un régimen autoritario comienza a planear su escape, las fuerzas militares reaccionan de dos maneras posibles. Bien ejecutan un golpe para garantizar su propia supervivencia o se disuelven debido a la desintegración institucional. En Teherán, el ambiente actual evidencia que la élite del poder ya no forma un bloque homogéneo. El vínculo de lealtad entre generales de alto rango, acostumbrados a beneficiarse de los recursos del régimen, y oficiales de menor jerarquía que luchan por salarios y ven a sus familias en fila por comida básica, se está resquebrajando. Los rumores sobre la posible fuga a Moscú o Europa generan desconfianza. Ningún soldado disparará por un régimen que se prepara para abandonar a su propio pueblo. La cadena de mando ya no se sostiene en la ideología, sino en la confianza, y esa confianza se está evaporando junto con los aviones de carga rusos que sobrevuelan Teherán. La posible caída del régimen no solo representa un cambio político, sino también una reestructuración de la arquitectura de seguridad del Estado. Se prevé que el ejército regular, históricamente con vínculos más estrechos con la población,
pueda actuar para proteger la integridad territorial del país, en lugar de defender a la cúpula en fuga. Esto abre la posibilidad de un nuevo contrato social entre el ejército y el pueblo, con la protección de los ciudadanos como prioridad. El verdadero desafío para el régimen no son únicamente los manifestantes en las calles, es su propio ejército que se niega a reprimir a la población y que incluso podría volverse contra la élite en el poder. Las imágenes de la población quemando símbolos del régimen, la deserción de oficiales y policías y la planificación de fuga por parte de los líderes teocráticos configuran un escenario donde la estabilidad institucional está severamente comprometida. El pueblo iraní, privado de productos básicos como tomates y arroz y asfixiado por restricciones económicas y políticas, ha decidido que el cambio no puede esperar. La resistencia no proviene de la nostalgia, sino de una determinación clara de recuperar el control del país. Mientras tanto, los que sostienen el sistema buscan su salvación personal, dejando al Estado vulnerable a una redefinición completa de sus estructuras de poder. Analistas internacionales coinciden en que la incertidumbre y la fractura dentro del régimen pueden derivar en una reorganización del orden militar y político. La Guardia Revolucionaria, tradicionalmente leal a los líderes religiosos, se encuentra dividida entre el interés por mantener privilegios y la necesidad de asegurar la estabilidad nacional. En este contexto, la acción colectiva de la población y la posible neutralidad o cooperación del ejército podrían precipitar un cambio decisivo. En síntesis, Irán se encuentra en un momento histórico de ruptura y reconfiguración. Las élites huyen, las fuerzas de seguridad dudan, la economía colapsa y la población resiste activamente. La pregunta que queda es si los muyás lograrán escapar a Moscú o Europa, o si la historia los juzgará en las calles de Teherán. El resultado determinará no solo la supervivencia del régimen, sino el futuro mismo de la nación.